Hey, ¿qué tal? Soy el doctor Iván Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad coronaria. Espero que les guste. Lo importante de esta patología es que es principalmente o una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Aquí, como podemos ver, esta es una imagen de la OMS en la cual nos pone las principales causas de defunción en el mundo. Y como podemos ver, la cardiopatía isquémica pues encabeza todas ellas, completando prácticamente un 16% de las muertes totales. Y si de algo debemos estar seguros es de que si queremos aplicar nuestros estudios más que nada para el examen nacional, pues este sería uno de los principales temas, si no uno de los más preguntados. Bien, pues como sabemos, se requieren un sinnúmero de procesos para poder llegar a la enfermedad, pero como definiciones y lo que principalmente ocurre para que lleguemos a esto, entra lo que viene siendo cardiopatía isquémica o que también puede ser conocida como enfermedad coronaria. Esto pues se asocia a un suministro inadecuado de la sangre al miocardio y que se debe a la obstrucción de las arterias coronarias epicardias, prácticamente por aterosclerosis. Y la aterosclerosis pues es un proceso patológico que causa la enfermedad de las arterias. Gracias a todos estos procesos es que nos llega la enfermedad coronaria y pues la principal causa de mortalidad. Como bien sabemos, la aterosclerosis pues es un proceso que ocurre desde la infancia y prácticamente ocurre con la formación de vetas o líneas de grasa o también como son conocidas como fat streaks, y pues estas pueden empeorar con el envejecimiento. Bien ocurren desde la infancia y pues al pasar de los años y los hábitos de las personas es como va acumulándose esta grasa. Y pues esta grasa es prácticamente dada por las células espumosas, las cuales contienen lípidos en la pared arterial justo por debajo del endotelio. Estas células espumosas, pues prácticamente a grosso modo, pues son células que se forman ya que hay procedimientos o procesos de defensa del organismo, el cual busca la eliminación de la grasa, ya sea enviando productos como macrófagos, interleucinas, y pues al momento de que no pueden realizar su trabajo, estas mismas se convierten en grasa y es por lo mismo que se hace el acúmulo. Cabe destacar que tenemos criterios para clasificar el grado de enfermedad que puede llegar a tener la aterosclerosis. Estos criterios son dados por grados de la American Heart Association y pues si podemos contarlos son 7 grados contando desde cero. Prácticamente podemos ver que tenemos los primeros grados, el 0 y el 1, o hasta el número 2, que son unos grados normales donde no hay tanto daño y no hay tantos lípidos. A partir del grado 3 podemos darnos cuenta que ya es cuando comienza el daño, ya que comienza a haber un aumento en el número de células espumosas con lípidos extracelulares y pues empieza a formar lo que ya es una placa de grasa. A partir de ahí, los grados van subiendo hasta formar el ateroma, fibroadenoma o la lesión complicada, lo que nos lleva finalmente al evento vascular isquémico. Aquí podemos ver una imagen muy bien ilustrada, en donde podemos ver paso a paso cómo se va generando este daño. Principalmente, si podemos ver el color rosa, que viene siendo la luz vascular, prácticamente vemos cómo va haciéndose cada vez más pequeño y cómo se va haciendo este daño. Hago hincapié en mencionar lo de la luz, prácticamente porque esto es angiográficamente significativo. Tenemos entendido que hay a partir de un 70% de obstrucción de la luz, ya es significativo, aunque también debemos tomar en cuenta que como son las arterias epicárdicas las que se ven afectadas, también tenemos que tener en cuenta que el tronco coronario izquierdo se puede ver afectado. Entonces, si este es el que se ve afectado, puede ver desde un 50% de la obstrucción que sea de importancia. Ahora bien, desde el 70% o 50% podemos tener el daño, pero también hay que tomar en cuenta que el daño puede seguir aumentando y si llega a un 80 o 90% ya puede ser considerado como grave o severo. En estos grados pues ya se puede producir un dolor tipo angina. Y como les mencionaba, pues bueno,
Prácticamente aquí lo que pasa es de que puede ser ya un proceso propio o puede haber un daño. Entonces hay un daño y puede haber una remodelación. Esa remodelación puede ser tanto positiva como negativa, como podemos ver en esa imagen. Tanto positiva, pues podemos ver que la lesión se genera y hay una remodelación que hace que la pared se remodele de manera que el flujo sanguíneo continúe sin afectarlo. Pero en el caso de que sea negativo, como podemos ver en la imagen, aquí el flujo se ve afectado. Entonces, pues eso nos lleva a los problemas ateroscleróticos y nos hace recordar al clásico o la clásica triada de Virchow, en la cual tenemos la lesión endotelial, la éstasis o la disminución del flujo y por último la hipercoagulabilidad. Como patogénesis, pues es debido a la disfunción endotelial, a las dislipidemias, principalmente al colesterol LDL, factores inflamatorios e inmunológicos, ruptura de placa y tabaquismo. Olvidar del recuerdo anatómico, tenemos que recordar que pues el miocardio recibe sangre arterial a través de dos arterias coronarias y pues bueno, principalmente son la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda pues se origina en el seno aórtico izquierdo de la aorta ascendente. Esta discurre por el surco coronario y cuando entra en este surco se divide en la rama interventricular anterior y la rama circunfleja. Y la rama coronaria derecha, pues bueno, esta se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente, irriga el ventrículo derecho y la cara inferior, posterior y lateral del ventrículo izquierdo. Cabe destacar que pues en esta hay dominancias, hay tres conceptos distintos de ello. Tenemos la dominancia derecha, que es prácticamente en un 85% de la población, y se origina la descendente posterior y al menos una rama posterolateral. La dominancia izquierda, que es en un 7% de la población, en la cual la circunfleja origina la descendente posterior y todas las posterolaterales, y la codominancia, que es en un 8% de la población, en donde la descendente posterior es rama de la coronaria derecha y todas las posterolaterales de la circunfleja. Aquí otro ángulo o vista posterior inferior, donde podemos apreciar más área de la arquitectura o anatomía, donde prácticamente vamos a hablar de lo que es el drenaje venoso del miocardio. Este se lleva a cabo de otras venas coronarias, las cuales se distribuyen en dos sistemas, principalmente el seno coronario, el cual se sitúa en el surco auriculoventricular posterior izquierdo y se desemboca en la aurícula derecha. Este pues prácticamente es el que recoge la mayor parte del drenaje venoso del lado izquierdo. Y por último, los orificios independientes del seno coronario, los cuales recogen la sangre del ventrículo derecho y desembocan directamente en la aurícula derecha. Como definición de cardiopatía isquémica, pues estas son alteraciones que se llevan a cabo en el miocardio, dados pues a un desequilibrio del aporte del oxígeno y demanda del mismo. Como podemos ver en esta tablita o imagen, prácticamente se engloban las causas por las que puede haber este daño o cardiopatía isquémica propiamente dicha. Las principales pues es la enfermedad coronaria estable crónica, la cual se puede subdividir tanto en la angina crónica estable, angina microvascular o en el síndrome X o isquemia silente. O podemos tener los síndromes coronarios agudos, el cual puede ser el infarto agudo del miocardio transmural sin ascenso persistente del segmento ST, lo cual puede llevar también a los infartos sin elevación del ST, angina inestable o a la angina de Prince-Metal. La etiología de esto pues es bastante variada, por aterosclerosis, otras causas como angina microvascular, espasmos coronarios, embolia coronaria, cardiopatía hipertensiva o la disminución del aporte del oxígeno propiamente dicho. Aunque bueno, de todas estas, la más importante es la aterosclerosis de las arterias epicárdicas. Y como se los había mencionado y como se ven en las imágenes, hay un daño en el cual se ve obstruido el flujo
y por lo mismo de esta aterosclerosis y la disminución del aporte del oxígeno es de que nos va generando el daño. Y como se los acababa de mencionar hace unos momentos, a partir de un 70% de obstrucción de la luz es cuando empezamos a tener nuestros efectos adversos o se empieza a mostrar el daño como tal. Y pues prácticamente con esto ya es cuando se empieza a presentar las anginas de pecho. Y una cosa que es importante recordar de este dolor tipo anginoso es de que son dolores que se presentan siempre, ya sea con frío o en situaciones de estrés, pero nunca se pueden presentar en reposo, o es muy difícil que se presenten de esta forma. Y ahora pues la escala de Framingham. Esta escala pues nos sirve prácticamente para estadificar o clasificar el riesgo en el que se puede encontrar nuestro paciente. Gracias a que hay diversos factores de riesgo y gracias a estos tenemos nuestra prevención para evitar el riesgo cardiovascular. Esta escala pues a simple vista es un poco confusa, así que me tomó la molestia de dividir la edad del paciente o el sexo del paciente por hombres y por mujeres para que sea un poco más fácil a la vista, ya que simple vista es un poco más complicada. Si nos basamos a las guías de práctica clínica, pues es la escala que nos viene mencionando, y algo importante de ella es de que nos ayuda a dar el porcentaje de riesgo coronario en pacientes de un 27% en hombres y un 35% en mujeres. Además, las guías de práctica clínica tienen otros scores. Tienen estos scores que vienen siendo tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. Aquí, pues prácticamente nos ayuda a dar el riesgo a nuestros pacientes, ya sea hombre o mujer. Nos puede decir si hay qué tanto riesgo puede tener la mujer en este caso, si fuera nuestro paciente, si fuera no fumadora, si fuera fumadora, qué tanta presión sistólica tiene, si fuera desde los 120 hasta los 180, o el colesterol total, además de la edad en un rango de los 40 a los 65 años. Prácticamente son dos scores que vienen en las guías de práctica clínica y como les digo son bajo riesgo y alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto de bajo riesgo o de alto riesgo? Prácticamente que sea de bajo riesgo o de alto riesgo quiere decir que son sujetos que son cercanos a pacientes con enfermedad aterosclerótica, que tuvieron alguna manifestación precoz o que son familiares aparentemente sanos que tienen riesgo elevado por la presentación de diversos factores de riesgo cardiovascular, así como se lo estoy mencionando. Además de estos scores que nos da la guía de práctica clínica, también existen scores que son propiamente dados por la misma OMS. En estos se enfocan también en parte en pacientes con diabetes mellitus, como podemos ver, y son dados por región. Nuestra región, que viene siendo Latinoamérica, viene siendo por la AMRB. En estas prácticamente es igual que las de la guía práctica clínica, solamente como menciono, se refieren a pacientes con diabetes mellitus, además de la única diferencia que hay el rango de edad, que va desde los 40 a los 70, recordando que las previas era hasta 65. Esta escala es prácticamente lo mismo, solamente para pacientes sin diabetes mellitus. Y pues bueno, hay una herramienta bastante útil que nos puede servir para nuestro medio, que es dada prácticamente por la OMS. En el video les puedo dejar los enlaces para que puedan tener la facilidad de buscarlo, tanto de eso como de las escalas. Y pues una calculadora bastante sencilla, en la cual tú puedes poner el género de tu paciente, qué edad tiene, si tiene el hábito tabáquico o no, qué presión sistólica tuvo, si es paciente con diabetes mellitus o no, o el colesterol. Lo puedes calcular y ya te puede decir si hay o qué tanto riesgo puede tener tu paciente de un evento vascular, además de que te puede dar recomendaciones en las cuales te puedes ayudar para decir a tu paciente qué es lo que tiene que hacer para poder evitar estos riesgos. Por último, también tenemos esta escala de riesgo cardiovascular en la que se orienta principalmente en la presión arterial de nuestro paciente, además de otros factores de riesgo, como lo pueden ser la edad del paciente, el sexo, si tiene hábito tabáquico, si tiene dislipidemia. Entonces, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo que tenga nuestro paciente, además de la presión arterial que maneje a la hora de la consulta, es el riesgo que le podemos estar dando a nuestro paciente. Y como lo mencionaba en la diapositiva anterior, existen los factores de riesgo
Algunos son modificables, algunos ya no, por eso que se puede titular como factores de riesgo y prevención cardiovascular. Los más importantes entre estos son la edad y el hábito tabáquico. Y pues bueno, la edad no se puede modificar, pero el hábito sí. Entonces, son de los principales que nos ven afectados. Otros de ellos el sexo masculino, la dislipidemia, que entre ellas el colesterol LDL es el que afecta más a nuestros pacientes, y en caso de que podamos controlarlo, lo podemos hacer con estatinas, que son el tratamiento de primera elección, y pues también podemos usar ezetimiba como coadyuvante si no es que alcanzamos nuestros objetivos o metas con nuestro paciente. Además de ello, también tenemos la diabetes mellitus. En esta pues puede ser de alto riesgo o de muy alto riesgo si se presenta daño a órgano diana, como puede ser la proteinuria. También tenemos hipertensión arterial, que pues bueno, prácticamente son todos los daños propiamente de la enfermedad que nos pueden llegar a afectar, la elevación de la presión. Inclusive más adelante haré un video sobre eso. Y otros factores de riesgo como lo pueden ser los antecedentes familiares, los estilos de vida, obesidad, comorbilidades y síndrome metabólico. Aquí, como mencionaba, otros factores de riesgo como los antecedentes familiares, los estilos de vida, obesidad, comorbilidades, síndrome metabólico, todos estos son otros factores de riesgo que nos pueden llegar a afectar. Continuamos ahora con los efectos de la isquemia del miocardio. Aquí prácticamente el miocardio es el que se encarga de otorgar el gasto sanguíneo, y con este gasto sanguíneo pues aporta mayor oxígeno, el oxígeno que estamos acostumbrados a obtener en reposos de un 75 a un 80%, pero cuando el miocardio no puede hacer esta función normalmente es cuando nos vemos afectados, y al momento de vernos afectados pues este proceso isquémico inicia con la capa subendocárdica, la cual se empieza a generar el daño, después con un frente endosudopicárdico, lo cual origina una cascada de procesos fisiológicos. Entre ellos se encuentra la reducción de perfusión, como un cambio pues temprano propiamente dicho. Es por ello que es necesario la prueba de estrés para poder evaluar a nuestros pacientes, ya que es una prueba mucho más sensible a la hora de identificar estenosis. Tenemos también las alteraciones de la función miocárdica. Estas se pueden subdividir en dos, que puede ser el miocardio viable y no viable. La diferencia pues solamente es que la no viable hay necrosis. De la viable prácticamente se define como un miocardio vivo que está revascularizado y puede ser recuperado. Hay dos tipos de que se subdivide, y es miocardio hibernado, que es crónico, y el miocardio aturdido agudo. En el miocardio aturdido prácticamente hay una arteria que está ocluida, pero que después de unas horas se puede recanalizar y puede recuperar su función, ya sea en días o semanas. Y la crónica pues prácticamente deja de aportar el oxígeno, ya hay un daño del cual no se puede recuperar por sí solo. Y la miocardia no viable, que es la necrosis, prácticamente es la oclusión completa, degenera todo el tejido y de esta forma ya no hay ninguna posibilidad de recuperación. Esa es la diferencia entre una y otra. La miocardia viable, aunque llegue a estar en un estado crónico, todavía puede recuperarse, y en la no viable ya no se puede recuperar. Un método que nos puede ayudar para poder estratificar o saber qué tanto grado tenemos de daño es la resonancia cardíaca, ya que es la técnica de elección. Además, es incluso más sensible que el electrocardiograma. También tenemos los síntomas. Aquí pues son los principales, como dolor anginoso, disnea o la epigastralgia. Aquí lo que cabe o llama la atención en el dolor de anginoso es siempre la posición de la mano. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, tenemos nuestro paciente con la característica de que pone su mano en el puño, en el pecho empuñada, que es prácticamente conocida como el signo de Levine, y también pueden muchas veces hacerlo como con la mano abierta o la palma de la mano. Entonces ya de esta manera pues nos orienta a que nuestro paciente se encuentra mal, en mal estado, y pues necesita ayuda. Y en el caso de la epigastralgia pues también muchas veces muchos pacientes llegan con un dolor característico, el epigastrio, y muchas veces lo confundimos en el ámbito médico como si fuera algún dolor tipo gastritis, y se nos va
siempre que puede ser algo originado del corazón. Entonces, para tomarlo mucho en cuenta. Y esto fue todo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amigos. Si deseas que hable sobre algún tema en específico, puedo hacerlo con mucho gusto. Muchas gracias.